Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su programa Jesús en las multitudes, donde hablamos el poder de la palabra de Dios. Y siempre para nosotros nos es grato poderles llevar a ustedes una palabra de aliento, una palabra donde haya paz en su corazón, donde usted pueda ser bendecido y realmente sea usted edificado por este mensaje. Queremos darles este teléfono que como siempre lo damos para que usted nos envíe un mensaje o nos llame. Y es el 771-110-6098. 771-110-6098. Y con gusto vamos a poder atenderles en todas sus necesidades. Pero también recuerde que le hacemos esa invitación para que se suscriba a nuestro canal, para que usted reciba la notificación de cada programa que va a salir. Y de verdad es un gusto el que usted pueda escuchar y meditar en esta palabra. Y hoy hablaremos sobre deudores a Cristo. Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados y somos deudores a Él por su Espíritu que Él nos ha dado. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bendito sea Dios, bien, con gozo y con una alegría de verdad, como siempre lo menciono. Para nosotros es tener conocimiento, deleitarnos en la palabra de Dios y el saber que sembramos semillas para el crecimiento de la fe y acercarnos más a Dios. Es una grande bendición. Y lo más importante, vivir la palabra. El que vive la palabra la puede transmitir. Y también algo que hemos aprendido, el vivirla se transmite. Y hay un crecimiento de verdad importante, el cual invitamos a todos que lo que recibimos lo demos de gracia. Así lo dice la palabra de Dios. Y en estos momentos vamos a entrar al poder de la palabra de Dios. Ciertamente es un poder sobrenatural, porque nos cambia, nos transforma el oír la palabra, creerla, oír y ponerla por obra. Es la vida. Y no solamente la vida, sino nos asegura en una salvación eterna. Y vamos a orar para entrar de lleno al tema. Deudores de Cristo es el tema. Oremos. Padre Santo, ciertamente somos deudores y gracias
porque nos has dado a Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien nos vino a salvar, Dios. Él se negó a sí mismo y nos perdonó. Sí, Señor, pagó la deuda y ahora a nosotros nos estás llamando para que seamos igual, de la misma manera. Dios, agradecidos. ¿Y por qué deudores? Enséñanos, Señor. Instrúyenos y tengamos el crecimiento por el poder del Espíritu Santo, que es la vida y que nos ha dado por medio de la fe, Cristo Jesús. Gracias, estamos en tus manos y esta palabra venga y quede guardada en el corazón, poniéndola por obra, y seremos bendecidos poderosamente, alcanzando la vida eterna. Sí, Señor, por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén, amén. Bien, vamos al poder de la palabra de Dios, deudores a Cristo. Algo que escribe el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, y yo le invito a que vaya ahí y fíjese lo que él comparte y exhorta. Y esto es un mensaje para todos. Habla deudores a Cristo y cómo vivir y unidos a Él, y menciono por su Espíritu Santo. Y escuchemos, ponga atención, Romanos capítulo número 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No a la carne. Que no vivamos conforme a la carne. Vivir conforme a la carne. Muchas veces no hay agradecimiento. Pensamos en nuestros propios pensamientos, yo lo hice. Y no reconocemos que todo ser humano, para lograr éxito y salir, es a través de otros. Necesitamos de otros, y de verdad tenemos que ser agradecidos. ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros? Ahorita lo vamos a hacer más adelante, pero ahora escuchamos que no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora vayamos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, ahora en el verso 13 y verso 14. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que hacer morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Malos pensamientos, no hay agradecimiento, no alcanzar a entender lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Mas, sin embargo, si reconocemos, somos guiados por su Espíritu. Y si tenemos a Cristo en el corazón, si usted ha confesado que tiene a Cristo en el corazón, es como en el matrimonio, ya no son dos, sino uno solo. Ahora, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dios a través del apóstol Pablo, y él lo vivió y lo experimentó. Por eso habla de esa manera. Él sintió a Cristo en su corazón y se movió también como Cristo vivió y todo lo que sintió. Y vayamos a Primera de Corintios en el capítulo número 6, verso 17. Escuchemos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si estamos creyendo, nos estamos uniendo al Señor. Y somos un solo espíritu. Mismos pensamientos,
el mismo sentir, hay compatibilidad. Más adelante dijo Jesús que estando con Él, ya no somos sus siervos, sino sus amigos. Esto es maravilloso. Y también dijo, le podrán pedir al Padre sin que yo le ruegue, porque el Padre ve cuánto me aman y cuánto de verdad quieren estar conmigo. Eso es uno. De igual manera, nosotros tenemos que entender esto. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el agradecimiento que Él se entregó por nosotros en la cruz? Él pagó la deuda y nosotros también necesitamos. Él nos perdonó en la cruz, venció la muerte. Pagar la deuda, algo muy importante, un principio para que toda la obra redentora de Cristo Jesús se manifieste en cada uno de nosotros, en sus hijos, es el perdón. ¿Cuánto pueblo no puede perdonar? ¿Cuánta gente está herida? Recordemos lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Y Él, en el Padre Nuestro, enseña y nos dice que tengamos que pedir y declarar, estar bien, pagar la deuda, perdonando. Ahora vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo número 6, allí en el verso 12 al 14, 3 versículos muy importantes que nos enseñan cómo pagar la deuda, y le menciono, es un principio, se abre la puerta para que entonces todo lo que dicen los evangelios tenga un resultado, andemos en justicia, en la fe, en fin, y verdaderamente paguemos lo que Él nos pide por agradecimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, deudores a Cristo. ¿Qué dice allí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 12? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos. Una demostración que ya hemos perdonado. Y decía ahí Jesús que le dijéramos, así como nosotros hemos extendido el perdón, tenemos derecho a que nos perdones. Verso que sigue. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cada día estamos expuestos al pecado, la falta de perdón, tentaciones, infinidad de cosas que apartan a Dios y que impiden pagar la deuda, y no alcanzamos a entender que somos deudores a Cristo. Bien, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Lo dijo Jesús. Porque estás expuesto, hijo, hija, y puedes caer. Vas a hacer cosas que creyendo que están bien y no están bien. Y Jesús dijo, para que mi Padre os perdone, es necesario también hacerlo. Y si no lo hacen, ¿cuáles son las consecuencias por no hacerlo? Esto es importante, ponga mucha atención. La importancia de perdonar. Recordemos que hay un caso que un hombre le pide perdón a Dios. Estaba endeudado y lo perdonó. Sin embargo, este hombre no perdonó.
¿Qué fue lo que hizo? Y yo le invito lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo número 18, verso 30. Vaya usted ahí. Dice que todos aquellos que no perdonan, y vuelvo a repetir, cuánta gente le cuesta trabajo perdonar. Dice que paga consecuencias y vuelve a estar atado y preso al pecado. Al pecado se ata con la otra persona. Escuchemos lo que dijo Jesús en Mateo 18:30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No quiso. Fue perdonado y con alguien no le perdonó a este hombre. No quiso. ¿Cuántas cosas nos cuesta trabajo hacerlas? Porque nos sentimos dañados, heridos. Y aquí dice perdona. Ya expliqué en otro programa que el perdonar no quiere decir que vamos a estar junto a la persona si es que nos quiere destruir y matar. Pero por decir, en el caso de matrimonio es muy diferente. Ahí no es de que yo me aparto y te dejo. Dice, ¿cómo sabes? También Pablo dice, si harás salvo a tu marido. Y nos dice, hay que perdonar y clamar a Dios. ¿Podemos entender todo esto? Ahora, ¿por qué nos los pide Jesús? Porque Jesús, vuelvo a repetir, Él pagó la deuda y nos perdonó. Recordemos lo que hizo Cristo Jesús cuando llega a la cruz. Y ahora le invito a que vaya usted al Evangelio de San Juan, el capítulo número 19, verso 30. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz? Él pagó la deuda y dijo, consumado es. Él entregó el Espíritu, entregó su vida por nosotros. Nosotros éramos deudores por el pecado y no merecíamos la vida, la salvación, y Él pagó la deuda. Y esto me enseña que para pagar la deuda, el principio tengo que perdonar y servirle a Dios, como Cristo Jesús vino a servir. Si usted ya está en el Evangelio de San Juan, capítulo número 19, verso 30, escuchemos lo que dice ahí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Agarre usted y tómase un vinagre así, vinagre, tómelo. ¿Le va a ser agradable? No, Él pidió agua, limpia, pura. Él pide de nosotros. Y mucho pueblo, por no perdonar, le da vinagre. Él pagó la deuda. Consumado es. Tetelestai. La deuda se pagó. Él nos perdonó. ¿Por qué no perdonar nosotros para empezar a pagar la deuda? El servirle a Dios es pagar la deuda. Yo no sé qué sentimiento o deseo en su corazón, tristemente muchos no tienen ese deseo de servirle a Dios. Recordemos cómo Josué, cómo fue un instrumento que Dios utilizó cuando muere Moisés, que Dios liberó a su pueblo. Y después Josué los llevó a una tierra prometida. Y quiero decirle, para llegar las grandes bendiciones, Él reconoció y agradeció y pagó la deuda. ¿Qué nos enseña esto? Que Él dijo a todos, porque llegaron a habitar una tierra, así como ahora nosotros habitamos en una tierra
donde hay idolatría, creencias, infinidad de cosas. Y él le dijo a su pueblo, yo le invito a usted que vaya al libro de Josué, en el capítulo número 24 y 15, y pongamos atención lo que dice allí Josué. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, convencido, en agradecimiento a Dios. Él dijo, yo no sé ustedes, porque están expuestos a tentaciones, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y si somos uno, así con Cristo, que Él vino a servir, a Dios entregó su vida, pagar la deuda, es sentir lo mismo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Estamos escuchando que vivir en el Espíritu y siendo misericordiosos, reconociendo que Cristo Jesús pagó la deuda por nosotros, somos deudores a Él. Continuamos, pastor. Bien, continuando, algo muy importante. ¿Por qué tenemos que pagar la deuda? Tenemos que reconocer y ser agradecidos con Dios porque Él nos compró. Somos posesión suya. Y vayamos rápidamente lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo número 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Escuche usted, no es nuestro. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios. Usted es de Dios y cree en Él por medio de Cristo Jesús. Y pagar la deuda es glorificar su nombre con buenas obras. Ahora en Cristo Jesús, anteriormente fue Josué. Ahora nosotros en la gracia y en Cristo Jesús tenemos que sentir pagar la deuda lo mismo que Josué, lo que sintió Josué. Y pagar la deuda es por medio del evangelio que Dios nos enseñó. ¿Qué es pagar la deuda? Servir como sirvió Josué y como Cristo sirvió. ¿Qué nos enseña el evangelio? Y también lo dijo Jesús. Rápidamente vaya a lo que dijo: recibiste de gracia y da de gracia. Yo le invito a que vaya usted al evangelio, ahí de Mateo, allí, y está esa palabra. Está, ahorita le doy la cita rápidamente. Lo que dice el evangelio de Mateo 10:8. Gracias. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es pagar la deuda. Paguemos la deuda. Lo que hemos recibido, dad de gracia.
¿Eso es glorificar a Dios? Eso me enseña que con eso pago la deuda. Otro versículo, hay muchos que nos indican lo que hay que hacer para pagar la deuda. Ahora vaya usted al Evangelio de Mateo en el capítulo número 28, verso 19. Id y haced discípulos. Eso es servirle a Dios. Servirle a Dios como Cristo sirvió con nosotros. Escuchemos lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué grandioso es nuestro Dios. Compartir el Evangelio, como lo dijo también el apóstol Pablo. Él dijo, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es pagar la deuda. Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es compartir la palabra y no descansar hasta que sean bautizados, darles el crecimiento, enseñarles la perfecta voluntad de Dios. Esto es glorioso y maravilloso. Es la palabra de Dios. Tristemente muchos se han bautizado sin conocimiento, sin estar convencidos, y por eso el hombre tiende a pecar, y mucho menos va a entender que hay que ser agradecidos con Dios. El tener conocimiento de la palabra es una grande salvación, es la vida eterna, son promesas. Cristo Jesús puso el ejemplo. Y ahora veamos lo que dijo Dios. Yo le invito a que vaya al Evangelio. Hay muchas palabras que dijo Jesús, que nos enseña cómo estar bien delante de Dios, cómo escuchar la buena noticia, la buena nueva. No lo que aprendimos en el mundo. Jesús enseñó, recibiste de gracia, da de gracia. Haced discípulo. Ser justos. Pablo lo dice, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Eso lo dice en Romanos 1, verso 17. Pero ahora vamos a una de las cartas a los hebreos. ¿Cómo se expresa Dios? ¿Cuáles son las promesas? Hebreos 6:10. Escuchemos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Escuche usted, eso hizo Cristo Jesús, vino a servir y perdonar a todos los que le reconocen y se han apartado del mal, a los santos. Y esto me enseña que también nosotros lo tenemos que hacer. Él no es injusto.
Él no es injusto. Nuestro Dios no es injusto. Y Él nos hizo resucitar. Cuando Él muere en la cruz, resucitamos juntamente con Él. Y voy a terminar este mensaje con una grande promesa de salvación. Cuando se paga la deuda, Él nos hace sentar en los lugares celestiales, donde recibimos toda la gloria de salvación. Por la fe en Cristo Jesús y pagar la deuda. Y yo le invito a que vaya al libro de los Efesios en el capítulo número 2, verso 6. Porque si nosotros pagamos la deuda, si nosotros somos agradecidos, si nosotros hacemos su voluntad, hemos renacido a una vida nueva. Y veamos, escuchemos cuál es la promesa de salvación. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Padre, infinitas gracias por tu grande amor y misericordia, tus promesas. Deudores somos a ti, Señor. Cuánto tenemos que reconocer, agradecer, Dios, y glorificar tu nombre. Esta palabra venga al corazón y surta el efecto, poniéndola por obra, Dios. Perdona las faltas, los errores y obra, Dios. Sí, Señor, eres nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, ponga su mano en su corazón. Anhela y desea con todo el corazón sentir esto, entender lo que es pagar la deuda. Vamos a orar y Dios va a sanar toda herida. Padre, en tu nombre, en estos momentos declaro, Señor, que la palabra surte un efecto y que siempre hay fruto. Y declaro tu bendición en toda necesidad. En el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, y reciba por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, les amamos mucho en el Señor. Nos despedimos, Isabel. Que Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima.